nosotros Juan Grabois. Juan, gracias por estar, gracias por venir. Gracias por precandidato a presidente por Unión por Todos. Unión por la Patria. Unión por la Patria. Está difícil. Sí, Unión por la Patria. Bueno, no, pero es lo mismo. Es por todos, es por la patria. Es así. Bueno, ahora estamos viendo una situación que tiene que ver con un empresario. Criptomonedas, se iba a Estados Unidos y se habla mucho de lavado de dinero. ¿Esto también, lo de las criptomonedas, tiene que ver con la timba? Mira, la Argentina tiene una característica que tiene que ver no solamente con la timba, tiene que ver con el contrabando y con el narcotráfico. Y es que, ¿sabes cuántas condenas hay por lavado de activos? No. 12, en 10 años de aplicación de la ley. ¿Me vas a decir que hay solamente 12 personas que lavan activos en la Argentina? Es decir, los controles que hay a los ladrones de guante blanco son más bien escasos. Sí. Entonces, eso es terreno fértil para los estafadores, para los evasores, para los contrabandistas, para los narcotraficantes, que no viven en esos barrios. Andan en autos de lujo, viven en Puerto Madero, en Nordelta, y que hacen un daño muy grande a la gente y al país. Yo sobre el caso particular no puedo opinar, es un caso No, estamos hablando en general policial, porque... Sí. Pero desde luego que cuando todo está tan confuso, las finanzas, el Papa hablaría de la idolatría del Dios dinero. La idolatría del Dios dinero que hace que nuestra vida con tanta precariedad, con tanta carencia, la apostemos, ¿no? Le demos como una especie de ofrenda a ese Dios para ver si nos trae las cosas multiplicadas, y ese no es el camino. Bien, Miguel. Juan, ¿por qué en general hay más presos pobres en las cárceles que presos que tienen un alto poder adquisitivo, que cometen incluso delitos que después se comprueban y muchas veces no llegan a las cárceles? Entonces se genera a veces una especie de justicia paralela o ajusticiamiento con algunos crímenes de este tipo. Porque esto lo dice el Malchinfierro muy claramente, ¿no? La justicia es como la faca, nunca lastima al que la tiene por el mango, y para decirlo en criollo, porque los que tienen mucha plata tienen capacidad de coimear a los jueces. Y los jueces son una casta muy corrupta. Te voy a dar un ejemplo de algo que pasó hoy, ¿no? Sí. No sé si se acuerdan que hace un tiempo nosotros denunciamos, hicimos una actividad de protesta y de reafirmación territorial de los derechos argentinos sobre el lago escondido, en Hidden Lake. Lago escondido, el lugar donde el magnate Lewis, Macri, los jueces, gente del Grupo Clarín iban a conspirar contra la Argentina. Hoy en Estados Unidos, Lewis, el dueño de ese lugar, está preso. A nosotros nos decían loquitos, a nosotros nos decían que nosotros éramos los que estábamos los malos de la película. Bueno, hoy ese tipo, que forma parte de todo este mundo de las estafas financieras, está preso. Bien, ahora hablando de estafas, ahí apareció en el lugar donde está Tommy Munareto un cuerpo descuartizado. Lucas, ahora vamos a Tommy. ¿Qué es lo que investiga la justicia con respecto a ese cuerpo? La justicia lo que está haciendo es investigando a ver qué pudo haber pasado, ¿sí? ¿Qué es lo que está investigando en este momento? No un ajuste por drogas, sí un ajuste por dinero, ¿sí? Él debía muchísimo dinero y te puedo llegar a decir más de 10 millones en estafa, ¿sí? De pesos, más de 10 millones de pesos en estafa. Y le habían dicho, y hay muchísimos mensajes que después te vamos a mostrar las conversaciones, pero en una de las conversaciones es, si vos no me entregás la plata, me vas a conocer realmente quién soy. Después vamos a contar a quién le debía plata. Tommy, estás en vivo y en directo, dale, vamos. Y Carlos, ahora estamos con una testigo fundamental que nos va a contar, porque estuvo en primera persona siendo parte, testigo clave que permaneció dentro del cordón policial para poder atestiguar junto a los peritos. Estuvo trabajando codo a codo Idalina, que es vecina del barrio. Idalina, contanos, ¿qué es lo que viste mientras trabajaban los peritos? Bueno, esto sacaron el cuerpo, todo, eran 2 brazos, las 2 piernas, y bueno, faltaba el torso, obviamente ya se encontró, y la cabeza. 4 DNI, 9 negativos de fotos de cámara, y hay tipo una agenda, pero sin hojas, y adentro de todo eso lo que estaba el DNI, y bueno, el cuerpo cubierto con bolsas y con cinta. Y eso, y bueno, la verdad que eso es como que me pone nerviosa. Espera, vamos por partes de lo que mencionaste. 4 DNI, dijiste, 4 documentos. ¿Pudiste ver quiénes eran las personas dueñas de ese documento, a quiénes identificaban? Eran menores, lo que eran dueños del DNI. Con el apellido, bueno, como ya saben todo es Chamorro, pero no puedo decir si de qué edad ni todo en el documento porque eran de menores. Y bueno, 2 tarjetas prepago de DirecTV y una tarjeta que estaba a nombre de una mujer llamada Silvia. ¿Y después dijiste que había unos rollos fotográficos? Sí, pero no se veía nada bien porque estaba todo mojado ya.
Así que lo volvieron a meter en la bolsita, sacamos la foto, agarramos un cartón y bueno, lo pusimos como evidencia y guardamos. Bien. Y no, es eso, la verdad que es horrible que te hagan eso, ¿no? Bien, sí, es horrible. Tommy, Escuchamos, Carlos, sí. Lucas tiene información con respecto a los documentos, porque encontraron documentos. Obviamente que esos documentos eran falsos. ¿Por qué tenía tantos documentos esta persona? Tenían 3 documentos, sí. En primera instancia sí pensamos que era falso, como estás diciendo vos, Carlitos, pero la justicia empezó a investigar y se dieron cuenta que esos DNI eran verdaderos, se había sacado de una casa y llamaron a declarar a estas 3 personas, ¿sí? Estamos hablando de Rodrigo, de Milagros y de Nahuel. Las 3 personas son mayores de edad, fueron a declarar en la causa, ahora están como testigos, ¿sí? Declararon, también reconocieron valija, ¿sí? Esa valija que hay una detenida por esa valija, estamos hablando de Nicole que reconoció la valija, pero claro, los 3 DNI, esas personas en la causa ahora figuran como testigos. Bien, descuartizaron y estaba con 3 identidades, lo acaba Exacto. de contar, debía más de 10 millones de pesos. Tenía una deuda de más de 10 millones de pesos. Lo descuartizaron, lo mataron y lo descuartizaron. Esto tiene que ver con lo que sucedió. Descuartizado en una valija y con 3 identidades. Estamos hablando de este empresario. ¿Quién mató al empresario? ¿Quién mató al empresario? ¿Estafó a la mafia? Esto, Lucas, lo que estamos viendo, ¿tiene que ver con la mafia o tiene que ver con la deuda? Tiene que ver con deuda, ¿sí? Una deuda que él debía más de 10 millones de pesos, ya se lo habían jurado, ya se lo habían advertido, le dijeron, si vos no pagás, tenés que pagar. Hay una que se conoció, una de las conversaciones, que habla de 5 millones de pesos a 2 personas nada más. 5 millones de pesos a 2 personas que estaban hablando y en la conversación se sabe, ¿no? Se supo por fuentes oficiales que nos indicaron que en esa conversación lo que dice es, me la tenés que entregar. Si mañana o pasado no está acreditado o por lo menos no me traes ese dinero, ya vas a ver lo que te va a pasar. En esa canchita de fútbol estaban jugando los chicos y encontraron lo que vemos en el medio. Una bolsa negra en el río estaba arrojada adentro o estaba adentro de una valija, ¿sí? Eso es el brazo. Ese es el brazo. Así encontraron la primera prueba que tiene que ver con un brazo. ¿Qué es eso, Lucas? La primera prueba que estamos hablando de la valija. El día domingo se encontró la valija. Dentro de esa valija, partes del cuerpo que era un brazo. Lo que te mostramos ahora acá en pantalla, sí, en el medio de la pantalla, lo que te estamos mostrando es el brazo. Este brazo, ¿sabés cómo lo encontraron? Empezaron a hacer un rastrillaje en el mismo río. Sí. Una de las palas excavadoras estaba sacando de ahí del río todo lo que es mugre, basura. Sí, bueno, sí. saca una bolsa. Cuando saca esa bolsa, la abren, que es esta la imagen cuando están abriendo la bolsa, encuentran otra, ¿sí? Lo que es la pierna de Fernando. Después sacan otra bolsa más y ahí empezaron a encontrar todas las pertenencias, hasta incluso el cuerpo completo de Fernando. Y en ese lugar está Tommy Munareto. Tommy, dale. Y Dalina tiene más información para sumar, Carlos, con respecto al paradero del cuerpo previo a que llegara acá, ¿sí? Ojo con lo que vamos a aportar ahora, porque esto hasta ahora no lo mencionó nadie. Bien, dale. Esto es información nueva. Vení, Dalina, no te Bien, retires. bien, bien. Y Dalina vio la maleta, vio la valija antes de que la sacaran del riachuelo, de este brazo del riachuelo, pero no la viste acá, la viste ¿a dónde? De acá unas 2 cuadras y media. Bueno, eso fue el día anterior. Yo estaba afuera con mi tía y bueno, estaban los chicos también jugando. Entonces nosotros, como yo de chuma, siempre miro en el río a ver si tiraron algo, ¿viste? Siempre tiran cosas y la verdad que con la tía siempre decimos, qué mugre, qué mugre. Y justo ese día no, bueno, yo me puse y miré y vi la maleta. Pero bueno, que me iba a imaginar que era un cuerpo desmembrado y al día siguiente veo en Bosque Conectado lo que dicen un cuerpo desmembrado en una maleta roja. Yo digo, le dije a mi hermana, vamos a ver. Yo pensé que era mentira, vinimos y era la maleta, bueno, esa es la valija y justo me escuchó una de las peritas y bueno, me hizo meter adentro, vimos lo que era adentro de la maleta. O sea que la valija estaba 2 cuadras río arriba, sería. Porque cuando hay sudestada, el río viene para acá, Bien, para bien. acá y bueno, subió el agua y bueno, y salió la maleta para acá. Bien, Tommy, están hablando de la maleta. Esta es la maleta. La maleta que vio ella es esta, Lucas. Exacto. Esta es la maleta que encuentran en el brazo del riachuelo. Exactamente. ¿Y qué tenía adentro? Fíjate que estamos viendo la maleta, pero en el agua estaba flotando. Acá arriba se cae la pelota cuando fueron los nenes a buscar la pelota. Sí. Fíjate, la valija y dentro de la valija las 2 bolsas que te estábamos mencionando. Bueno, 2 bolsas que tenían desmembrado el cuerpo de Fernando. Bien, Juan, ¿existe la mafia en la Argentina y actúa de esta manera? Mira, hay mafias, hay muchas mafias. La mafia judicial Sí. es la que permite
los niveles de inseguridad que sufre cotidianamente la gente, que no son descuartizamientos, que es que te roben un celular, que te arranquen la cartera. Sí. La mafia del servicio penitenciario y de las fuerzas de seguridad que tienen personal muy maltratado y hacen negocio con los patrulleros, con la camarita, con las armas, pero a la gente le pagan mal, no tiene psicólogos, hay un nivel de suicidios altísimo. Hay mafias estructurales y la mafia del narcotráfico que por las malas políticas y por los que son así cowboys de la lengua para afuera, como Patricia Bullrich, etcétera, nadie está combatiendo realmente porque no hay un verdadero plan de seguridad y lucha contra la mafia. Nosotros acompañamos la presentación de un proyecto de ley para la recuperación de los activos incautados al crimen organizado para que sean utilizados para cuestiones de inclusión social. Y lo que sucede es que se quedan herrumbrados en un depósito judicial y nadie los usa. Entonces es un viva la pepa a veces, ¿no? Bien, Miguel, ¿esto tiene que ver más con el narcotráfico o con otro tipo de mafia? Porque hablamos de las criptomonedas. Muchas personas dicen, ¿qué es la criptomoneda? Sin embargo, para muchos eso es una timba financiera o una forma de ganar plata. ¿Qué es? Es un negocio electrónico de dinero en el que hay muchos que ven una oportunidad para invertir y para generar algunas ganancias. Son pocos los que están en ese negocio, pero lo que ocurre es que este tipo de empresario tenía una multiplicidad de negocios en los que ofrecía oportunidades y tenía mucha cantidad de deudas. La pista de las criptomonedas tiene que ver con que ahí se promete mucha rentabilidad, una rentabilidad que no da un banco tradicional, que no dan los porcentajes de ningún tipo de banco y que se puede obtener en mucho tiempo. Por eso es que se cree que a través de eso este empresario propuso una billetera y un negocio muy grande y que no cumplió y que por eso fue a muerte. Bien, esto es lo que funciona como criptomoneda. Esto, vos tenés plata, decís, compro algo que no sabés lo que es. Una moneda o pongo virtual. Una moneda virtual, que solamente está en una computadora. Exactamente. Pero la plata se la llevó el empresario. Pero la plata se la lleva el empresario. La excusa sí que decía el empresario Fernando es, entregame dinero, yo la pongo a trabajar de forma digital, las ganancias después te la entregamos. Pero claro, fue todo mentira en realidad porque esas ganancias nunca se vieron. Él dijo, yo invertí, me fue mal en un momento, dijo, espérame unas semanitas y después de estas semanas te voy a devolver el dinero. Nunca ocurrió eso y las estafas seguían creciendo. Le debía 10 millones de pesos a varias personas. Exacto. ¿Se sabe quiénes son esas personas? Hay personas muy importantes, sí. A ver, la justicia lo que nos están indicando es, por favor, no demos nombres, sí. Son investigaciones, te puedo decir que hay personas relacionadas al fútbol, hay otras personas también que están relacionadas a lo que son agencias de vehículos, lo mismo tenía Fernando, agencias de vehículos, bueno, pero son todas hipótesis que está manejando la justicia en este momento. Lo que tenemos que saber es que todo esto que te estamos mostrando está en plena investigación. Lo que vos decías del tema del fútbol es una punta importante que tiene la justicia. Exacto. Es una punta importante que tiene la justicia y no está relacionado como el caso Cositorto, que estaba vinculado al fútbol, pero a un club y en inversión, o inversión entre comillas, en el tema jugadores. Pero sí está investigando el tema fútbol. La primera hipótesis que está manejando la justicia, sí, es que vendría el asesinato de esta persona, vendría relacionado con fútbol, estamos hablando de una categoría de primera categoría. Bien, Juan, ¿esto también es lavar plata? ¿Vos comprar algo que no existe y se la lleva un empresario? Pero desde luego, todos los mecanismos de financiarización de la economía real, ¿no? Que se compra pan, la carne, las cosas para la familia, son formas encubiertas o más abiertas de estafa. Hay una pandemia muy grande de las apuestas online que no pagan impuestos también, es un tema grave. Pero vos sabés lo que pensaba, que la Argentina, a diferencia de este señor Fernando, no estafó a nadie, el pueblo argentino no estafó a nadie. Pero tiene un acreedor que lo está extorsionando con descuartizarlo, que es el Fondo Monetario Internacional. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque le va a hacer mucho daño a nuestra gente y viene un vencimiento el lunes y tan poco nos respetan como pueblo que el argumento para no refinanciarnos esa deuda es que el staff está de vacaciones. Entonces nosotros no tenemos que dejar extorsionarnos porque nuestro pueblo no estafó a nadie. Los que estafaron a nuestro pueblo fueron el Fondo Monetario Internacional y los ricachones amigos de Mauricio Macri, que endeudaron a la Argentina, la hipotecaron y fugaron la plata afuera, seguramente con mecanismos de estafa de esta calaña. Y nosotros tenemos que ponernos muy firmes para no dejarnos descuartizar,
porque lo que van a hacer es descuartizar a nuestra sociedad, hacer mucho más pobres a los pobres, que el 1% de los de arriba sea más ricos, que las madres, que la gente que está laburando en su casa o en una empresa o en una cooperativa o en un merendero o en una oficina se empobrezca, y en ese sentido es muy importante que tomemos conciencia de que nos han endeudado una banda de estafadores. Bien, ahora, vos lo decías por un lado que tiene que ver con la política, ¿no? Cómo te descuartiza alguien que tiene que ver con tomar una decisión económica a una sociedad. Acá tiene que ver también con una venganza, con algo, Lucas, que tenía que ver con una deuda. Una deuda, se llevó plata que no debía, no la devolvió y lo mataron. ¿Qué Deuda es? de dinero, sí. Hasta incluso hay muchas víctimas que se hicieron presentes en lo que es la inmobiliaria, porque no solamente con los autos, sino que también ya se empezó a hablar de inmobiliarias, de alquileres que no existían, pero él decía alquilar viviendas, ¿sí? Pero claro, en una de las también de las versiones que se conoció, y hasta incluso tenemos el video, de una pelea que se llevó adelante en una casa de autos, ¿sí? En una, lo que es para vender, compra y ventas de vehículos, fueron a retirar el vehículo. Que le dijeron desde la agencia es: no lo tenemos, te podés retirar porque si no vamos a llamar a la policía. Y en ese momento Fernando lo que hizo es pegarle a la otra víctima, arrebatarle el teléfono celular y diciendo: no te quiero ver nunca más acá, sabiendo que Fernando le debía plata a esa persona. Bien, lo encontraron ahí en el lugar donde está Tommy Munareto. Tommy, estás en vivo, dale, vamos. Carlos, seguimos recorriendo el barrio, mostrándote cómo es la situación y el panorama, ¿no? Recién veíamos la canchita de fútbol, donde todavía, a esta hora, obviamente, que los chicos siguen jugando a la pelota. Esta es la misma imagen y el mismo panorama que durante el fin de semana se vio. Ellos estaban, los pibes, acá jugando a la pelota, cuando de repente la pelota pasa la barrera que marca el límite donde comienza el río, cae al río, y es a partir de allí que empieza a observar, los chicos empiezan a observar y encuentran esta valija que después recuperan, y bueno, que lamentablemente tenían los restos que pertenecían al empresario, que pertenecen al empresario. Y también comentarte otra cuestión. Recién Idalina, que es la testigo que estuvo presente en el procedimiento policial, lo que nos contaba es que 2 cuadras más atrás, 2 cuadras río arriba, ella ya lo había visto, sí, ya había visto esta valija, 2 cuadras hacia el lugar donde este río se ensancha y se convierte en riachuelo. En esta altura sería el arroyo del Rey, y hacia donde estamos mostrando con la cámara, río arriba, es donde se transforma en el riachuelo, y es donde 2 cuadras antes lo encuentra Idalina, lo ve Idalina, ve que está la valija flotando. Sí, bien, ahí volvemos. Ese es el lugar. Lucas, ese es el lugar donde lo encontraron, el domingo a la noche. Vamos a seguir con este tema. Hay más información, la tiene Lucas. Poné, dale, que tenemos más información con otro tema que tiene que ver con que, dale. Último momento. Presos del barro. La pobreza que mata. Las ambulancias no entran al barrio. Vecina, si nos prendemos fuego nos llegan los bomberos. Eso es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. Presos del barro. Esto tiene que ver con los hornos, ¿sí? Esto tiene que ver con un lugar donde no pueden entrar las ambulancias si pasa algo por esto. Esto también es pobreza, Juan. Esto también tiene que ver con tomar decisiones políticas para tratar de resolver lo que estamos viendo ahí. Bueno, lo que pasa ahí pasa en muchos barrios de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el interior. En el Gran La Plata hay un gobierno que desprecia a los sectores humildes, y que no le importa si llega la ambulancia, si llega el patrullero, si llegan los bomberos. Y eso se suma a la precariedad en las conexiones eléctricas y a la falta de acceso al gas natural que tiene el 40% del pueblo argentino, no el 1%, el 40%, que genera incendios cuando tenemos las reservas gasíferas más importantes del mundo, ¿no? Esas son las paradojas que tenemos en nuestro país. Un país rico en recursos naturales, con un pueblo empobrecido por malas decisiones. Bien, y los bomberos no llegan ahí. No, desde luego. O sea, si vos querés entrar, hay un incendio, lo contaba una vecina hace un ratito, vos tenés un incendio ahí, no te entra el bombero, no puede, no es que no quiere, no puede. Sí, hay una situación que además es paradójica porque
a partir de la pelea por el impuesto a las grandes fortunas, Sí. hay un fondo para urbanización de barrios, se han hecho muchísimas obras, pero hay intendentes que directamente no aplican para el fondo, es decir, que no solicitan los fondos para poder arreglar los barrios populares, porque no les importa que esté la vereda, que esté la calle, que esté la cloaca, que esté la luz y que puedan entrar las ambulancias, los patrulleros o los bomberos. Eso es algo que hay que denunciar permanentemente porque es lo que genera una deshumanización de la Argentina, que no importa el ser humano, no importan las familias, no importan los chicos. Hoy es el día que se conmemora el aniversario de Evita. Sí. Los únicos privilegiados deberían ser los niños, son los más perjudicados, con un 60% de pobreza infantil que tenemos hoy, y esas son las misiones que tenemos hacia adelante que revertir en la Argentina. Bien, Miguel. Juan, ¿por qué hay dirigentes que tienen a disposición terrenos fiscales que se pueden llegar a utilizar y en general esto no se aprovecha para que, por ejemplo, el que necesita pueda tener acceso a una vivienda o a construir una vivienda? Básicamente porque ellos la tienen y no ven el sufrimiento del otro, porque tal vez tienen para que sus hijos hereden un departamento y no ven el problema de los demás. Y la situación es que en la Argentina, en 4 años, por lo menos 500.000 de lotes con servicio, un terreno con agua, luz, cloacas, en cuotas muy bajas se puede dar y cada uno con su esfuerzo se va construyendo su casita. Esas son las cosas que nosotros estamos impulsando para que se discutan en la campaña electoral. Yo sé que a veces es más fácil abrazarse y banquetear con la oligarquía, con los dueños de la sociedad rural, con los que despreciaban precisamente a Evita, que hablar de los problemas que hay en el barro. Cada vez que me vean acá, si vengo a la tarde van a ver que tengo las zapatillas embarradas porque nos pasamos todo el día en el conurbano, en las provincias de nuestro país, tratando de ver cómo resolvemos los problemas, que son los problemas verdaderos que tiene nuestra patria, que es esta situación de desigualdad, de pobreza, los bajos salarios, la falta de acceso a la salud y la educación que sufre la gente normal. Bien, Juan, hoy no se puede comer guiso. Hoy está caro el guiso. Ahora estamos viendo la imagen del medio que precisamente tiene que ver con la solidaridad y las personas que ayudan con un plato de comida. Pero cada vez se hace más caro un guiso. Sí, si no existiera esas heroínas en las barriadas, que también son las madres de familia que hacen magia con un paquete de arroz, un poquito de verdura y alguna alita de pollo, habría muchos chicos que pasan hambre, digamos, no solamente las compañeras trabajadoras sociocomunitarias de los comedores, que muchas veces lo hacen voluntariamente, a veces lo hacen a cambio de un programa Potenciar Trabajo y encima después tienen que bancarse que les digan vagas, sino todas las madres de familia que Evita decía, me acuerdo que ella decía, deberían tener un sueldo las madres de familia, porque en definitiva laburan 6, 7, 8 horas para que sus hijos y sus familiares tengan los alimentos suficientes para estudiar, para trabajar, etc. Mirá lo que cuesta la lista de precios para un guiso tradicional. Osobuco, 1.500, casi 1.500 pesos el kilo. El roast beef, que eran cortes baratos. 1.700 el kilo. El chorizo de cerdo, 1.600 el kilo. La tapa de galga, 1.900 el kilo. El zapallo anco, 179 pesos. Todo esto es lo que lleva precisamente un guiso bien hecho, un guiso potente. Total, casi 12.000 pesos para un guiso. Comen una comida 4 personas. Bueno, las legumbres, los precios de las legumbres son ridículos, ¿no? Lo de las lentejas es ridículo. Lo que estamos viviendo es una combinación de la estafa permanente de ciertos comerciantes, la estafa permanente de los intermediarios, porque vos ves ahí las papas, la zanahoria, el tomate, los porotos, las lentejas, todo lo produce gente muy humilde. En campos cerca del barrio que estábamos viendo, de Los Hornos, hay unas 5.000, 6.000 pequeñas chacritas de 1 hectárea que arriendan pequeños productores que no pueden tener su casita, que tienen una tapera como casa, y son los que producen todas estas cosas que nosotros estamos viendo acá. Pero después, cuando llega al mercado central, vale 10 veces más, cuando llega a la verdulería vale 20 veces más, y así tenemos una cadena de valor que nos arruina la vida, más allá del precio del dólar y todas estas otras cosas que nosotros sabemos. Por eso hay muchas soluciones, por ejemplo, los comercios de cercanía, las ferias barriales, y tener una empresa nacional de alimentos que genere los productos básicos con precios testigos para que todos sepamos cuándo nos están estafando. Bien, estamos viendo lo que tenía que ver recién con no poder ingresar a ese lugar. No solo no poder ingresar a ese lugar, sino que tampoco pueden comer. Porque si estábamos hablando del precio de lo que es
el precio de lo que es un guiso. Sí. Esto es lo que veíamos recién. Ahora, para comer y para vivir, ¿cuánto necesita una persona? Mira, para poder alimentarse y vestirse, es decir, lo que es la canasta básica, Sí, son 230.000 pesos por grupo familiar. Eso es lo que tiene que tener una familia de 4 integrantes para no ser pobre, y te diría que la verdad que es bastante poco esa plata. Imagínate que todas las personas que viven no solamente en las barriadas, sino también en barrios de clase media, Sí. empobrecida, no llegan a ese monto. Entonces hay una situación de tristeza y desesperación muy grande, que solamente en la Argentina se sostiene porque hay muchas redes de solidaridad, algunas organizadas con los movimientos que trabajan en los barrios y otras de las familias, ¿no? La familia argentina que sigue siendo solidaria, que no deja en banda a un sobrino, a un hermano, pero si no, no se sostendría. Y eso mientras seguimos entregándole los pocos dólares que tiene el Banco Central. Vos sabés que cuando caen las reservas aumenta Sí, la inflación, sí, sí. a un estafador que nos quiere descuartizar. Bien, que vos decís el Fondo Monetario Internacional. Con un solo video de 20 segundos, uno se puede dar cuenta lo que cambió la Argentina en los últimos 10 años. Ponelo, dale. Ponelo. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Esto tiene que ver con lo que pasaba en una cancha de fútbol y con 15 pesos que costaba esa hamburguesa se hacía un guiso. Y la realidad hoy te dice que con esos 15 pesos o lo que cueste la hamburguesa hoy, no podés comer un guiso. No, Esa es lo que cambia la realidad de un país. Bueno, nosotros los últimos 7 años es como un tobogán, pero el arenero no lo ves nunca, ¿no? Va bajando Sí. y no ves el arenero. Y eso tiene que ver, insisto, con la falta de autoridad política para defender los intereses del pueblo, para estar firme junto al pueblo, como dice el canal. Y eso es estar ahí, es estar en el barro, es estar metido en los lugares más pobres, en los lugares de la clase media trabajadora, en el lugar de los comerciantes, ponerse en el lugar de las madres, sobre todo también de los padres, que ven que sus pibes no se pueden educar correctamente. ¿Y hay salida de esto? Sí hay salida. Pero hay salida cuando hay decisión de enfrentar a las mafias que vos mencionabas. Sí, a las sí. mafias del crimen organizado, pero también a las mafias financieras, a las mafias políticas, a las mafias judiciales, a las mafias empresariales, y defender el bolsillo de la gente que le meten la mano literalmente en algunos supermercados. Y cuando uno ve que los dirigentes políticos conocen más a los dueños de los supermercados que a los consumidores, empezás a entender un poco por qué no te alcanza para el guiso. ¿Cómo hace una persona? Estamos viendo una imagen que tiene que ver con el móvil, que nosotros estamos ahí. Ahora vamos a ir al móvil. Así se vive en ese lugar donde mostrábamos recién. Es imposible ingresar. Cuando se incendia, porque se incendiaron casas ahí, los bomberos no pueden entrar. Estas personas que estamos viendo acá, esas personas que viven en ese lugar, la otra imagen era el precio del guiso, casi 12.000 pesos el guiso. ¿Tienen esperanza? Desde luego que hay esperanza, porque muchos barrios que estaban así, con el esfuerzo de los vecinos, con buenas políticas públicas, lograron tener... Vengo de Avellaneda, Sí, sí. en Villa Tranquila y en la Isla Maciel, que son barrios pobrísimos. Sí. Bueno, se hizo un proceso de urbanización extraordinario, el intendente de Avellaneda se calentó en hacerlo, Fernanda Miño, que es una villera que trabaja en la integración urbana de los barrios populares, se calentó en hacerlo, y ahora volvió a ser un barrio, un lugar donde los pibes pueden jugar en una canchita en serio, no como la que vimos en las imágenes anteriores. Al lado del riachuelo. Exactamente, al lado del riachuelo, donde, dicho sea de paso, las curtiembres siguen tirando los efluentes y contaminando, entre ellas la de la familia Galperín, que es el pibe más rico de la Argentina, que se queja de Peronia, pero evade impuestos, y que es uno de los responsables de que pasen estas cosas, de que el riachuelo esté contaminado, de que la gente esté empobrecida, de que haya negocios financieros, porque también está en la timba financiera con lo que pone la gente en Mercado Pago, y que nunca dan la cara y nunca se hacen cargo. Esto se puede revertir, insisto, si nosotros logramos revertir la desigualdad. Discutir la pobreza también es discutir la riqueza, es discutir al 1% de arriba, Sí, porque si el 1% sí. de arriba sigue viviendo en la impunidad, en la evasión impositiva y en el crimen,
de manera como si no pasara nada. Y cuando uno lo dice parece que es el malo de la película. Porque no hay justicia. Y uno ve Estados Unidos, que son los países que ellos admiran. Y Lewis, que es el tipo que nosotros denunciamos, no lo metieron preso en Cuba o en Venezuela, lo metieron preso en Estados Unidos. Sí. Entonces digo, tan equivocados no estábamos. No estábamos tan equivocados cuando decíamos que el Fondo Monetario Internacional nos estaba extorsionando. Vamos a ver si nos dan la plata para el vencimiento del lunes, que nos va a generar una situación inflacionaria que va a empeorar la situación en las próximas semanas. Vamos a ver si estábamos tan equivocados cuando dijimos que la suciedad rural, que son también el 1% de los grandes terratenientes que se apropiaron de las tierras de la Argentina y que no liquidan los granos para extorsionar al gobierno de que le pague más pesos por los dólares que ellos supuestamente generan, Sí. que no los generan ellos, los generan los laburantes, los nutrientes del tierra argentina, etcétera. Bueno, eso es lo que está licuando la posibilidad del Estado de realizar obras. Si esos pibes siguen viviendo en esas condiciones, ¿qué pensamos que vamos a tener un jardín de flores en la Argentina? No, mirá cómo en la camioneta lo que tarda en ingresar, una camioneta que es una 4x4, esto es en este momento, esto es Los Hornos, La Plata, esto es una toma de un terreno que tiene que ver con viviendas, con personas que están viviendo. Esa camioneta no puede ingresar y cuando ingresa, ¿sí?, tiene que ver con todo lo que estamos viendo. Cuando ingresa esa camioneta, tarda, pero infinito. Y esa camioneta la tiene alguien, no es que la tiene una persona que vive ahí. Es una persona que llamó a alguien y que está llevando por lo menos comida para que puedan comer. Así es. Bueno, no se puede entrar. Es un barrio al cual vos no podés entrar. Sí. Lo que te diría es que la mayor parte de los políticos no conoce Los Hornos, no conoce Gran La Plata. Con suerte conocen 10 cuadras de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando vos no conoces algo, no podés empatizar, no podés sentir compasión, no podés sentir amor, y si no sentís eso no lo vas a transformar, no lo vas a cambiar. Si nunca caminaste por ese barro, si nunca viste estas imágenes, porque miran otros canales, Sí. si no ves la realidad, te trabas en discusiones si la interna de si tal o cual, que no le importan a nadie y que en definitiva la realidad sigue siendo la única verdad, y la única verdad es que tenemos una parte muy importante de nuestra gente viviendo así. Bien, hay más información de esto. Dale, ponelo, vamos. Vamos, dale. La misión del gobierno, reforzar las reservas del Banco Central. ¿Llega más plata? Era lo que decía Grabois. Entre el lunes y martes tenemos que pagar 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. ¿De dónde salen, Juan? 3.500 millones de dólares. Yo te voy a hacer franco y anotalo y fíjate la semana que viene. Se suponía que esto iba a venir para pagar, ¿no? Que iba a venir Sí. como un adelanto del Fondo Monetario. No va a venir. No va a venir. Ellos te van llevando. Lo que pasa es que la gente que va a negociar con el fondo no sabe negociar a favor del pueblo. Se ponen un traje, una corbata y piensan que por no tener barro en las zapatillas o en los zapatos, saben negociar. Nunca sintieron en la espalda el dolor de su pueblo. Entonces negocian peor que cualquier puestero del mercado central. Son cobardes, le rinden pleitesía a los norteamericanos y entonces los tratan como se trata a una persona que se arrastra y que les dicen, ay, no podemos aprobar porque estamos de vacaciones. Y el lunes, cuando se venza esto, yo espero que el presidente, que el ministro de Economía no vacíen las reservas que son ya negativas en términos netos para entregar eso, porque eso va a generar una crisis inflacionaria muy grande en el país. No hay que pagarlo. El lunes no hay que pagar. Hay que decirle, no, señores, acá no se paga hasta que se defina un mecanismo razonable para nuestro país. Entonces, eso es un tema que para mí es fundamental. Digamos, ahí se ve la madera de la que está hecho un dirigente, si es un patriota o si es alguien que se entrega. Bien, Miguel. Juan, ¿cuáles son los métodos que usa el Fondo Monetario Internacional para ir sometiendo a los países que tienen ese tipo de deuda? Y además vos, ¿ves que este tipo de organismos quiere realmente que se paguen estas deudas o busca que sigan las deudas? Desde luego, ellos quieren mantenerte endeudado y con la soga al cuello todo el tiempo para extorsionarte. En este momento nos están extorsionando. Ellos básicamente lo que están pidiendo es una gran devaluación y si no, no ponen la plata. Entonces, si hizo una pequeña devaluación, ¿no? Disfrazada, los últimos días. Disfrazada de unificación cambiaria, etcétera, pequeña, va a tener un impacto en el bolsillo importante. Y te van llevando, y bueno, hiciste eso, entonces hiciste un gesto y se supone que te van a dar la plata, pero después no te la dan.
aparecen los lobistas del Departamento de Estado norteamericano, van los políticos a la embajada a chuparle las medias a Stanley. Creo que el único candidato que le rechazó una invitación a Stanley fuimos nosotros, Paula Valmedina y yo, que le dijimos, mire, señor, no tenemos que ir a rendir pleitesía a nadie en una embajada, nosotros tenemos un pueblo al que debemos representar, que es el nuestro. No queremos ser amigos de ustedes, no queremos ser amigos de las multinacionales. Y el Fondo Monetario Internacional lo que hizo en la Argentina básicamente fue poner 45.000 millones de dólares en el Banco Central durante la época de Macri para que algunos grupos empresarios compraran dólares muy baratos y los fugaran al exterior. Y en esa época, y esto es literal lo que te digo, se remataban los dólares. Había remates de dólares. Entonces, pero para ir al remate no iba alguien que tenía unos pesitos y quería comprar dólares. No, tenías que ser del selecto club de los grupos financieros. Eso fue una estafa. Y las deudas se pagan, pero las estafas no. Y hay que saber negociar y saber pelear eso como hizo San Martín cuando cruzó los Andes. Te decían que era imposible. No, no era imposible. Pero hay que tener la voluntad de dar esa pelea. Bien, otro título que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Dale, ponelo, vamos. Dale. Ahí está. Crece la grieta entre candidatos. Larreta apuntó contra los dichos de Bullrich. Blindaje hizo de la Rúa. Esto es lo que tiene de fondo la trastienda de esta pelea. Si es la plata únicamente o hay otra cosa. Bueno, el blindaje era un concepto que usaba Cavallo. Sí. ¿Blindaje qué era? Voy a conseguir muchos dólares, entonces no va a haber fuga, va a haber estabilidad, etc. Bueno, el blindaje, el megacanje, fue todo lo que generó el corralito y la crisis del 2001 y el helicóptero en el que se escaparon todos estos. Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, pero Larreta era uno de los jefes del PAMI cuando le recordaron el 13% de los jubilados y las jubiladas. No hay que olvidarse, Larreta era el jefe del PAMI, era un jefe del PAMI. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y candidato a vice de Larreta, que era secretario de Bienestar Social. ¿En 2001 había bienestar social? No. Había un gran malestar social, peor que ahora todavía. Entonces, Bullrich, Larreta, Gerardo Morales son los verdugos del 2001. Los que le robaron la plata a los ahorristas, los que mataron de hambre al pueblo y los que reprimieron ferozmente. Ahora estaban todos en ese gobierno y todos tenían posiciones importantes. Entonces, Bullrich tiene una característica particular que, viste que a veces uno dice, bueno, los políticos prometen y no cumplen. Sí. Bueno, Bullrich no promete, Bullrich amenaza. Es decir, ya ni siquiera prometen. Es una campaña de amenazas. Amenaza con meter preso con gente, con reprimir, bueno, dijo que a vos te iba a ajustar. sacar de la calle y te iba a meter preso. Sí, y Larreta dijo que me iba a sacar del mundo. Bueno, los estoy esperando, muchachos, no les tengo miedo. Nosotros plata y miedo no tenemos. Tenemos la convicción de cuáles son los intereses que defendemos, de dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón está con la gente laburadora, la gente humilde y con la recuperación de los recursos de nuestro país, el litio, el petróleo, para poder ponerlo al servicio de la educación pública, de la ciencia, de la tecnología y sobre todo de la agenda de tierra, techo y trabajo. Bien, Juan, durante el tiempo que falta hasta las PASO, tanto la interna, en la cual vos estás en una interna, y estamos viendo otra en la pantalla, en el medio, ¿se va a incrementar esa pelea o se va a apaciguar? Mira, nosotros queremos hacer una PASO de discusión de ideas, de discusión de propuestas. Yo no quiero competir con Sergio Massa para ver quién grita más fuerte o quién denuncia que el otro maneja camiones de droga, como se denuncian entre ellos, ¿no? Una cosa tremenda, porque vos fuiste ministra de Seguridad, amiga, si sabías que el otro es narcotraficante, lo tenés que denunciar. Yo tengo diferencias ideológicas y políticas con Sergio Massa, no son diferencias personales. Creo que su gestión en el Ministerio de Economía no es buena, creo que es una mala gestión en el Ministerio de Economía. Creo que las cosas se tienen que hacer de otra manera, pero vamos en la misma alianza. Yo traje la boleta porque ha habido mucha confusión y también malas intenciones de mostrar como que nosotros vamos por afuera de Unión por la Patria. Mostralo. Esta es nuestra boleta, por ejemplo, en Avellaneda. Como ustedes pueden ver, en la boleta aparece Grabois Zabal Medina, presidente, vicepresidenta. Es la misma boleta que lleva Axel Kicillof,
con el que tengo una relación extraordinaria, que lleva a Guado de Pedro, que lleva a Kirchner, es decir, que lleva a Ferraresi como intendente en Avellaneda, y así se repite en todo el país. Lo único que cambia es este pedacito. Lo que la gente va a tener que elegir es si acá quiere la cara de Massa y la de Rossi o la de Grabois y Abal Medina. Y esa elección, cada voto que nosotros juntemos, perdamos o ganemos, va a ser un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Porque están los que nos quieren decir que la Argentina tiene que ser peor de lo que es ahora. Con más represión, con más deshumanización, con más ajuste. Y están los que nos quieren decir que hay que conformarse con esto que tenemos. Entonces yo no quiero ni la horca ni la guillotina. Yo quiero la igualdad, quiero la justicia social, quiero la soberanía, quiero que los privilegiados sean los pibes y no las castas de arriba, que las hay, judiciales, políticas, empresariales, financieras, criminales, que siguen dominando por lo menos desde hace 7 años a costa del bolsillo y de la felicidad de nuestro pueblo. Juan, para cerrar y agradecerte como siempre por tu gentileza por estar acá. ¿Quién gana la interna? Nosotros creemos que vamos a dar una sorpresa muy grande, porque para los que les gusta la Biblia, ¿no? Existe el famoso pasaje de David y Goliat. Sí. Nosotros somos un David colectivo. No es que yo sea David. Somos un David colectivo. Y nos animamos frente a un monstruo que es Goliat, que tiene todo. El aparato, los grandes medios, los apoyos internacionales, la plata. Van a ver el despilfarro de plata que va a ser la campaña. Nuestra campaña es una campaña barrio por barrio, de solidaridad, de creatividad. Bueno, por ahí, cada tanto en la Argentina, David le puede ganar a Goliat. Y para cerrar, vos sos muy religioso. Sí. ¿Qué le agradeces a Dios de esta campaña? Que nos dé la oportunidad de hablar de las cosas que nuestro pueblo necesita. Tierra, techo, trabajo, salud, educación, un ambiente sano para vivir y la perspectiva de reconstruir la grandeza de una patria a la que le están robando todo. Bien, Juan, gracias por estar, gracias por haber venido, muy amable. Juan Grabois, precandidato a presidente de la Nación. Veíamos recién lo